buenas tardes, José Ramón. Muy buenas tardes, Sultán. Bueno, hoy te toca presentar una ponencia muy interesante. A mí me parece interesantísima, porque si hay un perfil psicológico curioso y complejo dentro de esa aparente serenidad que siempre ha desplegado Franco, es el suyo, es el perfil psicológico de Franco. Un hombre excepcional y responde a una manera de ser y a una manera de pensar inusual, extraordinaria y que para los españoles ha sido tremendamente afortunada. ¿Cómo te parece a ti que van a ser los puntos principales de la ponencia de nuestro amigo José Luis? Bueno, para mí probablemente también constituya una sorpresa. No es una sorpresa la condición técnica del ponente, porque verdaderamente Luis de Rivera tiene un currículo que no voy a dar ahora, porque como lo voy a explicar luego, sería redundante. Pero vamos, es doctor en medicina, catedrático en diversas especialidades, especialista también en psiquiatría y en medicina interna. Ha estado al frente de diversas asociaciones en España y en el extranjero, ha dado clases en diversas universidades, pero bueno, luego tiene una producción literaria absolutamente enorme, con libros suyos propios, 18, no menos de 300 ponencias en distintos congresos. 300, wow. Es una cosa, yo leía el currículo y digo, pero este hombre... Y claro, es un enfoque al que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el enfoque o análisis psicológico de Franco, yo no he leído nunca nada. De ahí lo que he dicho al principio. Igual nos sorprende extraordinariamente, pero es un hombre de tal calidad técnica, con una gran experiencia y un reconocimiento internacional de tal envergadura, que es que ardo en deseos, como se dice tradicionalmente, de escucharle. Así es que nos va a ir muy bien. Un privilegio contar con él. Estoy convencido. Muchísimas gracias. Y así va a ser. Gracias. Muchas gracias, José Ramón, por tu cariñosa introducción. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a la comisión organizadora por haberme invitado a estar aquí. Esto para mí es muy importante. Me siento francamente muy agradecido a la oportunidad de poder hablar. Iba a decir por primera vez en mi vida, no es la primera, pero una de las pocas veces en mi vida en que puedo hablar ante una audiencia que sabe mucho más que yo del tema. Pero eso, voy a seguir adelante con este atrevimiento en la convicción de que no sé si les será a ustedes de utilidad, pero estoy seguro que a mí sí. Les será de mucha utilidad porque podré aprender algunas cosas más de las que ya aprendí hace un momento. Yo no sabía que había cuatro corrientes en el franquismo. Me daba cuenta que había solamente dos, la Falange y los tradicionalistas, a los que Franco tan hábilmente unió, con poca discusión. Pero sé que hay mucha gente que sabe más que yo, empezando por mi admirado José Ramón Ferrandis, que quiero agradecer este magnífico libro, Franco sin adjetivos. Es un libro magnífico, ya empieza a ser muy inspirador desde el título. Franco sin adjetivos, ni bueno, ni malo, ni grande, ni pequeño, no. ¿Quién era Franco? Él lo hace grandemente en este libro que me ha servido de guía al principio, porque debo aclarar que yo no soy, como han visto en la introducción, no soy historiador, tampoco soy biógrafo. Y he tenido que guiarme por dos fuentes importantes. Una ha sido por todos los biógrafos, montones de biógrafos sobre Franco. Y en Franco sin adjetivos, por cierto, quiero mencionar una cosa muy importante. José Ramón escribe un libro magnífico, muy bien organizado y con una cantidad enorme de citas o de pies a pie de página. 833 he contado, o sea, es otro libro aparte, son las notas a pie de página. Me gusta mucho, soy un gran partidario de las notas a pie de página. Creo que aclaran el texto, muestran cosas que el autor no quiere poner en el texto porque sería desviar la atención, irse un poco por las ramas, pero que por otra parte son importantes y hay que contar con ellas y hay que introducirlas. Yo también ponía notas a pie de página en mis libros hasta que leí un artículo de Unamuno. Y Unamuno decía, con ese gracejo contradictorio suyo característico, decía, poner notas a pie de página, esto es como un arquitecto que levanta un edificio y utiliza andamios y todas estas cosas, una estructura alrededor para ir montando las distintas paredes del edificio, y luego cuando acaba se va
y deja toda la estructura y todo el andamiaje montado delante del edificio. Y se lo dije, vaya. Y entonces me ocurrió una idea, que fue seguir poniendo notas, pero no a pie de página, sino ponerlas todas al final. Ponerlas todas, además, no como hacen muchos autores, organizadas por capítulos, sino todas seguidas, de tal forma que sean fáciles de localizar, y además eso permite hacer la letra más grande, porque un problema de las notas a pie de página es que no se pueden leer, es letra muy pequeñita. Lo cual menciono fundamentalmente porque espero que hagas otra segunda edición de este libro, que está agotadísimo, me ha costado mucho conseguirlo, y incluyas ese segundo libro de las notas a pie de página súper aclaratorias. También he tenido que recurrir a muchísima bibliografía. Esta es una de las versiones de mi mesa de trabajo en el que he encontrado he encontrado libelos y hagiografías, pero una gran cantidad de biografías sensatas, razonables, muy ilustrativas, algunas de ellas con detalles muy curiosos que mencionaré luego. De todas formas, de las dos que más me guían, que más me han gustado, han sido estas de Jesús Palacios y Stanley Payne, sobre la biografía de Franco, y una cosa muy tierna y entrañable de la entrevista que Jesús Palacios hace a Carmen Franco, en que habla de su padre, del que salen muchos detalles que aportan interés para su biografía. Tengo, aparte de estas fuentes, tengo alguna fuente directa. En el que cuando las fuerzas nacionales tomaron Bilbao, mi abuela materna, era funcionaria del Estado, maestra de escuela, directora de una escuela infantil, y fue enjuiciada por su categoría de funcionaria del Estado. Se la consideró sospechosa de rebelión militar, fue juzgada, y mi padre, que en aquel momento era alférez provisional, recién ascendido a teniente, fue a testificar a favor de su tía, de su tía política. Con lo cual no fue muy necesario, porque ya había múltiples testimonios de su valor, de su aceptación del régimen o de sus tendencias derechistas y de su catolicismo, pero gracias a esta afortunada circunstancia conoció a mi madre, lo cual fue muy afortunado para mí. Primero, por razones obvias, les debo todo lo que he podido hacer después, pero también porque fueron informantes de primera mano de cómo era la guerra. Yo viví al final de la posguerra, y la guerra la conozco bastante bien porque me la han contado repetidas veces muchísimo, sobre todo mi padre, que sufría un síntoma de estrés postraumático, que es un diagnóstico psiquiátrico, en el que uno de los síntomas es la necesidad de hablar y contar y repetir los eventos traumáticos que han vivido. No tenía más síntoma que este, y entonces sé todas las batallas que estuvo, todo lo que pasó. Por cierto, como un inciso, yo creo que, según he leído y me han contado, creo que Franco tenía algo parecido, que era muy aficionado a hablar de sus experiencias bélicas, ¿no? Tenía tanto de África como de la guerra civil. Y entonces, una cosa que me transmitió mi padre, que fue muy directa y muy clara, era la enorme admiración y adoración que sentían por Franco. Entonces los legionarios, los marroquíes y todo el mundo que había estado bajo su mando. Era una transmisión directa de cosas que hemos leído también, que sí, que tenía mucha lealtad, pero francamente parece ser que era auténtica adoración la que tenían las tropas a su cargo, a su mando. ¿Y cómo era? ¿Qué es lo que decían otras personas de Franco? Tenemos un historiador, Paul Preston, que no es precisamente muy simpatizante de Franco, ¿no? En sus libros tiene un sesgo un poco enemistoso hacia Franco, y sin embargo decía: Generalísimo Francisco Franco, el caudillo de España, fue el más tenaz y más exitoso de los dictadores del siglo XX. Como inciso, antes de seguir leyendo lo de Payne,
Los dictadores del siglo XX fueron fundamentalmente Mussolini, Hitler, no sé si hubo alguno más, en algún país más pequeño, y lo más interesante es que Franco no tenía nada que ver con ellos. Franco era un militar de carrera, empezó como cadete a los 14 años y siguió gobernando, dirigiendo el ejército como militar y siguió actuando, según mi criterio, en mi opinión, como militar, fundamentalmente como militar, más que como dictador, más que como político, el resto de su vida y el resto de su mandato, mientras que tanto Hitler como Mussolini eran políticos, que se hicieron la máxima autoridad del ejército, porque podían hacerlos, porque eran la máxima autoridad de todo, pero no tenían experiencia ni un pasado militar importante. Bueno, sigo con Stanley, con Paul Preston. Se le recuerda como un general astuto bajo cuyo liderazgo los nacionalistas, la causa de los nacionalistas fue victoriosa en la guerra civil. Y el riesgo o la amenaza comunista exterminada. Y como el jefe de Estado que con mucho éxito negoció el paso de España a través de la Segunda Guerra Mundial y además engañó a Hitler y a los aliados, o llegó a una posición intermedia entre Hitler y los aliados. Modernizó el país, orquestó el milagro económico español del año 60 y adiestró hábilmente al joven príncipe Juan Carlos para ser su sucesor y al tiempo de su muerte en 1975 había dirigido a una España unificada, a un respeto mundial y a una envidia mundial. Para muchos el caudillo era la encarnación española de una figura heroica que igualaba a sus predecesores, el Cid, Carlos V y Felipe II. Impresionante para mí fue leer esto, viendo que el resto, bueno, Preston es más crítico de Franco que Stanley Payne, por ejemplo, pero no había ninguna duda que Franco fue universalmente considerado como un héroe, como una figura a la altura de el Cid, Carlos V y Felipe II. ¿Y qué es un héroe? Repasado un poco, una de las mejores definiciones de héroes es el trabajo de Carlyle, Thomas Carlyle, un inglés que hace ya casi 2 siglos, escribió un tratado sobre qué es el héroe, estudiando los héroes desde la más remota antigüedad hasta sus tiempos, héroes militares, héroes civiles, héroes religiosos. Entonces, esta opción he extraído una serie de características de lo que es un héroe que me parece que encajan muy bien con lo que luego iremos viendo sobre Franco. En primer lugar, una vida gobernada por la certeza de su relación con el universo. Su deber y su destino determinan y producen todo lo demás. La fe contra la incredulidad, absoluta seguridad en la victoria, absoluta seguridad en sí mismo y en su misión. La esencia real contra las apariencias, una persona auténtico que se enfrenta a las personas falsas y, un detalle importante, encarna el espíritu popular, de alguna manera. Encarna el espíritu popular, es decir, no es que imponga su personalidad de alguna manera sobre el pueblo, sino que incorpora la personalidad del pueblo en su vida, en su individualidad. Bueno, esa era la teoría de Carlyle. Y luego veamos, lo que yo he ido viendo es que efectivamente parece que todo esto ha ido cumpliéndose en la vida de Franco, porque yo he hecho, para hacer este estudio psicológico, he utilizado lo que podríamos llamar una psicología inversa. Es las cosas que hizo, las cosas que le pasaron, las situaciones en las que estuvo, qué clase de persona hay que ser para hacer esas cosas y para que te ocurran esos fenómenos. Hemos visto que es un héroe, una persona admirada, adorada, y sin embargo, su apariencia no era una apariencia de héroe, no era una apariencia que se asocia. De hecho, he encontrado varios testimonios de personas, diplomáticos extranjeros, personalidades que le venían a visitarle y que todos decían que estaban un poco sorprendidos de que no tenía apariencia de héroe. Era un aspecto sencillo,
era en las fotos que he visto de sus experiencias en África, se le ve apuesto, delgado, fuerte, sonriente, tranquilo, pero enseguida tuvo una cierta tendencia pícnica. Era bajo, tenía una estatura de 1,64, lo cual tampoco era muy bajo para la España de la época, la estatura media tampoco era excesiva. Y lo más llamativo, tenía una voz tenue, una voz muy característica, que se debía a dos defectos anatómicos. Uno tenía una desviación del tabique nasal y tenía un paladar ojival, un paladar estrecho, que le impedía que pudiera dar, en sus vocalizaciones, pudiera dar el tono fuerte y impresionante. Bueno, y digo, ¿y cómo es que, a pesar de esto, con esta apariencia poco llamativa, pudiera llegar a adquirir esa prominencia y esa admiración generalizada? Bueno, todo empieza, claro, los biógrafos de Franco, cuando tocan el tema psicológico, todo empieza siempre con los padres, claro. Entonces, todos los biógrafos insisten mucho en las características de los padres de Franco, en que atribuyen la madre, una mujer muy devota, muy dulce, muy cariñosa, muy tranquila, y el padre Nicolás, algunos biógrafos lo describen tajantemente como un bala perdida, un mujeriego, juerguista, vividor, etc. Yo estoy leyendo la biografía de Nicolás Franco, Araujo, y no da esa impresión. Ciertamente que sí. Era una época en que era contador, era intendente, no hizo la carrera militar en la Armada, en el Cuerpo General de la Armada, como sus antepasados. Franco viene de una familia larguísima de militares de la Marina, pero él era intendente. Era del cuerpo de administrador de la Marina, la Escuela de Administración, de la Escuela de Intendencia. Estuvo destinado en Cuba, a petición propia. Estuvo destinado en Filipinas, a petición propia. Cuando volvió a España, a La Coruña, conoció a su mujer, el Pilar Bahamonde, que es descrita como una mujer muy atractiva, muy educada, muy religiosa, un poco distante, un poco seria. Carmen Franco cuenta una anécdota muy bonita acerca de cuando... No es Carmen Franco, es otra sobrina de Franco. Entonces, en algún momento, mi impresión es que Nicolás Franco, padre, era un hombre muy afectivo y muy necesitado de afecto. Efectivamente, es descrito como que estaba muy pendiente de sus hijos, era muy... cierto, autoritario y exigente, como eran todos los padres en aquella época, pero solía llevarlos a pasear, solía llevarlos de excursión, le estaba continuamente explicándoles, le gustaba explicarle cosas de la Armada, del Ejército, de la naturaleza, etc. Tenía una relación bastante buena con su mujer, de hecho tuvieron 5 hijos bastante seguidos, y parece que en algún momento Franco nació el segundo, en 1892, el 4 de diciembre, y después el 5.º hijo, que era una niña, que se llamaba Pacita, murió a corta edad. Y parece que algo pasó en esa familia después de la muerte de Pacita. La madre se volvió mucho más reconcentrada, mucho más devota, empezó a vestir de luto, de negro, empezó la distancia entre los padres, aumentó, y parece que entonces fue cuando Nicolás Franco, entre otras cosas, se separó más de su familia y acabó pidiendo un destino en Madrid. Se dejó La Coruña, se vino a Madrid en 1907. A los pocos tiempos de estar allí empezó a convivir con otra mujer, Agustina Aldana, que era maestra de escuela y que es descrita como una mujer muy cariñosa, muy atenta, muy devota, muy pendiente de él, muy paciente, con la cual él parece que fue feliz, porque ya no hay mucha historia de que tuviera grandes juergas, correrías y entonces yo saco la conclusión, este era un hombre afectivo, pero muy necesitado de afecto, y no se encontraba a gusto con la distancia con su mujer legal, con Pilar, y tenía que buscar. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Hay varios datos interesantes. Uno de ellos,
quizás una historia relativamente poco conocida. Francisco Franco tiene un hermano, un hermanastro, que nació en Filipinas, hijo de Nicolás, y una joven muy joven, hija de un militar importante de la zona, al cual Franco reconoció y le dio su apellido. Se llama Eugenio Franco Buey, que después mantuvo una cierta relación distante con Nicolás, padre, pero buena y positiva. Y bueno, él era muy afectivo, estaba muy pendiente de sus hijos y sus sobrinos, les enseñaba, les quería. Él estaba, la segunda mujer, estaba muy pendiente, muy cariñoso con ella. Hay una historia de que estaba muy preocupado porque cuando a su muerte, qué iba a ser de esta mujer, y estaba buscando la forma de dejarla bien situada durante toda la separación, desde 1907, ya se fue a vivir a Madrid. Siguió contribuyendo a la economía familiar, intentando ver a sus hijos. Bueno, me parece que esto cambia un poco, no era un hombre tan despreciable, y aunque había una relación muy no distante, no solamente distante, sino antagonista entre él y su hijo. Tenemos cartas de Nicolás en que no habla muy bien de su hijo, incluso cuando ya es generalísimo, incluso cuando ya es jefe de Estado, no parece estar Nicolás muy entusiasmado y muy admirado de su hijo. Quizá sería el único español de su época, del lado nacional, que no mostraba una clara admiración por Franco. Sin embargo, cuando murió, sí, Franco estuvo en la capilla ardiente en el Palacio del Pardo. Y aquí hay un dato muy curioso. ¿Cómo es que Franco, que estaba muy unido a su madre, que desarrolló una religiosidad aprendida e inducida por la madre, hay una teoría psiquiátrica, un psiquiatra canadiense que se llama Eric Berne, que descubrió o inventó un procedimiento que lo llama el script analysis, el análisis del guión. Según esta teoría, todos actuamos en la vida siguiendo un programa inconsciente, un guión inconsciente que hemos adquirido de muy pequeños, y según Berne, los hombres, los varones, quieren hacer o quieren cumplir el destino que les marca su madre. Es la madre la que transmite al niño a través de sus emociones, su comportamiento, su afecto, qué es lo que quiere que el niño varón sea, y el padre se limita a enseñarle cómo se hace, cuál es el procedimiento para cumplir los deseos de la madre. Es mi hipótesis. La madre de Franco es descrito, bueno, ya hemos visto que tenía lesiones congénitas, por lo menos en el paladar superior y quizá también en el tabique nasal. Es descrito como un niño frágil, delgado, ya vimos que tampoco era de gran estatura, tímido, protegido por la madre, que tenía el padre del abuelo materno de Franco, que era un militar importante. Toda la trayectoria, toda la ascendencia de la madre de Franco habían sido militares de cierta relevancia, y es seguro que el gran deseo de la madre era que Franco superara sus inferioridades y llegara a ser algo destacado. Entonces, el padre le dio la norma, cómo ser algo destacado. El padre de Franco empezó siendo contador de la Armada y fue progresando hasta acabar al final de su vida como intendente general de la Armada, que es parecido o el rango de vicealmirante en la escala general. Bueno, fue una buena carrera, no debía ser muy bala perdida ni muy despreocupado cuando hizo esa carrera, y cuando parece que en su hoja de servicios había continuas recomendaciones y encomiendas de lo bien que estaban saliendo sus funciones. Entonces, ese rasgo lo tiene Franco también, esa capacidad de medrar y de progresar, no solo en su valor reconocido y descrito en todas sus hojas de servicio, en toda su historia, en las batallas de guerra, en las batallas físicas, sino también en las batallas burocráticas. Hay varios recursos que presentó Franco cuando se retrasó su nombramiento, su ascenso a comandante, cuando le solicitaron
la Cruz Laureada de San Fernando después de la batalla de Ceuta, en la que fue herido, gravemente herido, mortalmente herido en el vientre. Sin embargo, él siguió insistiendo hasta el punto de escribir directamente al rey, pidiendo que se le reconocieran esos méritos. Bueno, era un hombre batallador, suavemente batallador en lo burocrático, pero que sabía utilizar los recursos a su alcance. Cuando ingresó, pero ciertamente con su padre tenía una identificación en el resto de los atributos y de las cualidades o no cualidades del padre Nicolás. Franco tenía una identificación negativa, porque uno puede ser como su padre, que es una identificación positiva, que es muy normal y es muy común, o uno puede no identificarse y hacer su vida, con lo cual algunas cosas eran parecidas a las que hizo papá y otras no. Franco parece que es la imagen especular del padre en lo que se refiere a su vida extraprofesional. Es abstemio, de hecho tenía una cierta burla o desprecio de sus compañeros porque nunca se iba de fiestas, nunca les acompañaba en sus juergas de alcohol y mujeres tan frecuentes en el ejército en aquella época, especialmente en los cadetes. Era religioso, todo lo contrario del padre, y no tenía absolutamente ningún interés por el sexo, cosa que era antagónico al padre. Era una identificación negativa, es como si dijera: todo lo que hace papá yo no voy a hacer lo contrario, excepto lo de progresar en el ejército. Todo empieza cuando él ingresa en la Academia Militar. Claro, él no consiguió ingresar en la Academia Naval, entre otras cosas porque se suspendieron los ingresos, porque tampoco había mucha armada de la que hablar después del desastre del 98, y entonces se encaminó a la Academia Militar. Ingresó en la Academia Militar de Toledo en 1907. En algunos biógrafos he leído que él era de la 14 promoción. En varios sitios repetidos dicen que era la 14 promoción. Entonces, por curiosidad, por ver si tenía algún detalle en las memorias de la promoción, entré en los archivos de Toledo buscando las memorias de las promociones y descubrí que la 14 promoción es 1911-1914. Franco ya había terminado hace tiempo, Franco terminó en 1910, o sea, no podía ser la 14 promoción, pero lo dicen todos los biógrafos. Entonces pregunté a ChatGPT, yo creo que ustedes tienen experiencia con la inteligencia artificial, pregunté a ChatGPT de qué promoción era Franco en la Academia de Toledo. ¿Sabe lo que me dijo ChatGPT? Me dice: Franco ingresó en la Academia de Toledo, pero no acabó allí. Él se trasladó y terminó su carrera militar en Zaragoza. Digo, ¿cómo es posible? Prometo que es cierto. No sé si dice mi hija Laura, que es periodista científica y ha escrito un libro magnífico sobre esclavos del algoritmo. Se llama el libro sobre la influencia y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas. Y dice Laura, no, el problema, no hay ningún peligro en la inteligencia artificial. El peligro es la estupidez humana que se cree lo que dice la inteligencia artificial. Bueno, hago este inciso para que no pregunten, no se crean nada de lo que diga ChatGPT. El caso es que él se ingresó y hay una anécdota importante que refieren varios biógrafos de maneras distintas, pero llegando a la misma conclusión, de que por su estatura, por su carácter tímido, por su voz especial, sufría novatadas especialmente exageradas por parte de sus compañeros. Por alguno de ellos parece que había alguno que le tenía especial inquina, que tenía especial interés en amargar la vida a Franco, y en algún momento Franco le tiró una palmatoria, le tiró una lámpara o alguna cosa así, lo cual creó un importante revuelo, hubo una investigación, se supo que Franco sufría novatadas, los mandos o los profesores le preguntaron que quién era el que hacía y Franco se negó a revelar, a delatar a sus compañeros. Y bueno, eso es como una muestra se considera como una muestra de lealtad, realmente, sí, es como, se ve dos cosas. Una, desde pequeño, desde el principio, desde el primer año de cadete, ya Franco con 14 años ya había una cosa que tenía clara, y es que él no iba a consentir
que abusaran de él, que no iba a consentir, no iba a someterse a una fuerza superior a la suya, no iba a reconocer y se iba a defender como fuera de una fuerza superior. Bueno, y la otra cosa, yo creo que más que lealtad, era otra cosa. Franco desde pequeño tenía como una gran adhesión a las normas, una gran adhesión al orden y al reglamento. Y un reglamento no escrito, pero aceptado por todos los militares, es el no denunciar al compañero, no delatar al compañero. Bueno, yo creo... En otro libro mío, Crisis emocionales, he descrito un fenómeno que se llama las decisiones críticas. En la vida siempre estamos tomando decisiones y hay muchas decisiones que da un poco igual, porque si hubiéramos decidido otra cosa, no hubiera cambiado mucho las consecuencias. Pero hay en los momentos difíciles algunas decisiones críticas, en el sentido que esa decisión marca un curso de la vida totalmente diferente que si hubiéramos tomado otra decisión distinta. Yo pienso, si Franco hubiera tomado la decisión, bueno, callarse, aguantarse, disimular, esperar que pasara el temporal, esperar a llegar al segundo año, a ver si ya se adaptaba y los compañeros le trataban mejor, bueno, no sé cómo hubiera sido su vida, pero él no tomó esa decisión, él tomó la decisión de jugárselo todo para no consentir que abusaran de su personalidad. Bueno, me parece que fue como, no solamente un arrebato, no, ni tampoco un acto de defensa, no. Yo creo que fue una decisión crítica de, podríamos decir, de supremacía, de poder, de no ceder ante las fuerzas enemigas, que en este caso, en el caso de la academia, eran superiores a él, porque este chico, por lo visto, era más grande, más fuerte, mayor. Franco era de los más jóvenes de su promoción, y que luego también lo vimos con el paso del tiempo. En el año 36 pasó lo mismo, era totalmente, se enfrentó arrastrado por sus compañeros, porque Franco no tenía muchas ganas de entrar en el alzamiento hasta avanzado el tiempo, pero se enfrentó sin ninguna duda con fuerzas superiores, con una fe ciega y total en la victoria. Bueno, he visto ya algún rasgo, que es el de la confianza total y la fe ciega en sí mismo, el deseo o la decisión crítica de salir adelante, pasara lo que pasara y triunfar, fueran cuales fueran las contrariedades. Aquí empieza él ya a resurgir de su físico débil, de su carácter tímido, de lo que podríamos quizá llamar un poco apocamiento infantil, por llamarlo de alguna manera. Él ya empieza aquí a resurgir hasta el punto que cuando él termina en la academia pide directamente, este es Franco, en la academia, se le ve, ya se había dejado bigote, ya tenía bigote al final con 16, 17 años, y entonces pide el traslado a África. Nada más termina, que no se lo conceden, dicen los biógrafos, no se lo conceden porque era muy joven. Bueno, entonces lo vuelve a pedir y finalmente, como 2 años más tarde, consigue que se le traslade y se incorpora en su regimiento, no recuerdo de memoria, pero a partir de ahí demuestra desde el primer momento, continuando con esta decisión crítica y con esta fe en sí mismo, una decisión total de ser un gran militar, un gran soldado. Describen en todas las batallas, en todas las escaramuzas, describen ese tremendo valor que él desarrollaba, no solamente valor, porque bueno, el valiente es uno puede ser valiente y nada más. Además, un conocimiento del terreno, conocimiento de sus propias fuerzas, conocimiento del enemigo, habilidades tácticas, lo cual se repite en todas sus hojas de servicio. Hasta el punto avanza siempre al frente de sus hombres, en primera fila. Le gustaban, dice algún biógrafo, mandar atacar con bayoneta calada. Me imagino perfectamente lo que tendrían que ser aquellas escaramuzas o aquellos combates sin ningún
temor y sin dejar de exponerse, sin ocultarse, a cuerpo, pecho al descubierto frente al enemigo, pero militares valientes, valerosos, arrojados, sin temor a la muerte. En la historia del ejército español hay muchos. Pero que sobrevivieran tanto como Franco, debe haber pocos. Parece que como gran número de sus compañeros murieron en la guerra de África y él sobrevivió a todos estos, hasta el punto que empezaron a decir sus soldados marroquíes, incluso los rifeños, enemigos, todo el mundo empezó a reconocer que Franco tenía lo que en África llamaban baraka. Baraka es un don especial, es una protección especial, una protección divina. Bueno, según la mitología marroquí, es una protección de espíritus protectores, no exactamente, o quizá de Alá, según versiones de Baraka, que tiene dos aspectos. Uno es que protege a la persona que tiene Baraka, está protegida. Claro, en términos laicos diríamos que tiene mucha suerte. Vale. Y en términos occidentales, o en términos españoles, diríamos que tiene protección divina. Baraka viene a ser un poco la misma idea, pero además hay otro componente en el Baraka, y es que aquellos, no solamente los espíritus, Alá, Dios o la pura suerte, protegen al individuo en su empeño, sino que eliminan todo obstáculo que pueda encontrar. Es decir, de un aspecto negativo, cualquier persona que quiera enfrentarse o que quiera cerrar el paso a una persona con Baraka acaba mal, acaba siendo eliminada por esta protección divina. Bueno, en varios casos. En la historia de Franco, en su progreso, yo creo que fue en esos momentos, en esas experiencias de combate, cuando Franco ya adquirió la convicción de su protección divina, de su misión, de su, no exactamente invulnerabilidad, sino de su compromiso con llevar adelante sus tropas y cumplir con su deber. Quiero decir una cosa importante. Aquí se ha dicho mucho que Franco se sentía enviado de la divina providencia, era un hombre providencial, desde luego se puede decir en los dos sentidos. Muchos españoles de la época pensaban que Franco era providencial, que la providencia había enviado a este hombre para defender a todas las personas que estaban siendo destruidas y perseguidas en el caos de la República, para salvar a España del caos en aquel momento. Bueno, sí, en ese sentido. Y que Franco, él mismo, se sentía como en una misión con la República. Y un matiz importante que yo he concluido viendo cómo él se tomaba esto. Franco no parecía en ningún momento presumir de esta protección, no parecía en ningún momento, más bien daba un cierto aire modesto. Pero no es que la providencia estuviera a favor de Franco. Yo entiendo que más bien Franco estaba a favor de la providencia. Franco estaba entregado a una misión, a una tarea, a algo que tenía que desarrollar, que inicialmente era la campaña de África, después hay otras evidencias más adelante, cuando defiende Melilla, cuando participa en el desembarco de Alhucemas y antes en la retirada de Anual, ejemplos de un valor verdaderamente extraordinario. Solamente una vez es herido, eso sí, muy gravemente, casi hubiera muerto, una herida mortal de necesidad en el vientre, pero la Baraka le siguió salvando, siguió adelante, ascendió a comandante poco después de eso, y en esos 3 años que estuvo sin ocupar la plaza de comandante, parece que no había ese destino en África, estuvo en Oviedo y allí fue donde conoció a Carmen Franco. Pero una cosa es sentirse protegido por un poder superior que favorece que puedas alcanzar las cosas que quieres alcanzar, muy bien, y otra cosa completamente distinta es hacerse servidor de una dinámica superior a la que uno sirve. Y mientras sirvas esa dinámica, pues obviamente esa dinámica o ese poder o ese
esa divinidad, esa providencia, te va a proteger. Es mi impresión que Franco lo veía de esa forma. A diferencia de Hitler, por ejemplo, o el mismo Mussolini, que también estaban convencidos, sobre todo Hitler, que estaban protegidos por un poder divino, pero lo decían de otra forma. No, el que sabía lo que había que hacer era Hitler, y Dios ya de paso le ayudó, Dios o lo que fue, la fuerza de la raza aria le ayudaba a que él siguiera haciendo lo que él pensaba que había que hacer. Yo creo que Franco no tenía esa idea. Franco intuía, percibía qué es lo que había que hacer y se ponía al servicio de esa fuerza, de esa dinámica. No sé si me explico, pero me parece que es un detalle muy importante que explica también el que pudiera. O sea, no metía la pata, no pensaba él, era una fuerza superior. Podemos llamar el espíritu de la raza, podemos llamarlo las necesidades del pueblo. Franco tenía una gran capacidad psicológica para percibir, lo demostraba con sus hombres, en el ejército, demostraba su interés por el bienestar de sus soldados, el entender muy bien cómo mandar. Se le achacaban o se le reconocían grandes dotes de mando, de lo cual de las dotes de mando, después de todo, no es nada más que decir a los subordinados lo que tienen que hacer de una manera que a los subordinados les guste hacerlo, ¿vale? Lo cual requiere dotes psicológicas, aparte de carácter y conocimiento de cuál es la meta. El título de caudillo de España por la gracia de Dios. La cosa es tal que cuando se dice caudillo de España por la gracia de Dios, que estaba en todas las monedas, es sorprendente. Ahora mismo, cuando vemos esa frase, nos sorprende, decimos caudillo, es sorprendente. Pero en aquel momento en España a todo el mundo le parecía muy normal, era bastante obvio. Cuando Esteban Bilbao propone poner esa frase en las medallas, en las monedas, nadie discute, a todo el mundo le parece bien, le parece muy razonable, todo el mundo está de acuerdo, han percibido que hay alguna relación especial. Quiero decir, un momento, mi tarea es un estudio psicológico, no quiero que parezca que estoy haciendo un estudio espiritual ni nada parecido, pero sí hay, para ponerlo laico podríamos decir una enorme suerte. Para ponerlo psicológico podríamos decir una enorme intuición de cuál es la tarea correcta, qué es lo que hay que hacer. Hay otro rasgo. Luego volveré un poquito sobre esto más adelante. Pero hay otro rasgo muy interesante de Franco, que es la prudencia. La prudencia, la astucia, realmente más que astucia, es la capacidad de mantenerse inescrutable al mismo tiempo que participando. A los gallegos no les importa que se diga esto de ellos, incluso parece que están orgullosos, era muy gallego, no se sabía. Sanjurjo, hay varias evidencias cuando Sanjurjo organiza una rebelión contra la República en 1932 y tantea a Franco para que se una, y Franco le da largas, no tarda mucho, incluso yo creo que en el momento en que Sanjurjo intenta su pronunciamiento no está seguro si Franco le va a secundar o no, es bastante ambiguo. Y durante todo el alzamiento nacional, toda la preparación, Emilio Mola se queja mucho de que Franco incluso le pone algún calificativo para indicar su dificultad para dejarse convencer. No era claro que quisiera participar. De hecho, era claro que no quería participar, era claro que no quería líos, era claro que no veía que un levantamiento militar con muy buen criterio, porque como se demostró al principio del alzamiento nacional, al principio de la guerra civil, la superioridad de las fuerzas en control de la República eran mayores que las que tenían los sublevados. Todo el poder industrial estaba en manos de la República. No era fácil que ese movimiento pudiera triunfar. Yo creo que Franco veía que las dificultades eran grandes, no creo que tuviera mucha lealtad a la República, pero sí que tenía mucha prudencia, y hasta algunos biógrafos dicen, que lo que le convenció fue el asesinato de José Calvo Sotelo. Pero eso fue el día 13
día 14, del 13 al 14 de julio, y el movimiento, ya la incorporación de Franco al movimiento nacional ya estaba decidida o predecidida o sospechada desde un poquito antes, porque el 6 de julio, es una historia muy bonita, la historia del Dragón Rapid, ya el 6 de julio ya recibe, o el 5 o 6 de julio recibe Luis Bolín recibe la orden de su jefe, Luca de Tena, es un periodista de ABC, al que le encargan comprar un avión y llevarlo a Canarias. Bueno, Bolín no sabe para qué es el avión, le dice que compre un avión y que lo lleve a Canarias sin más, sin que se entere nadie, y que lo haga de forma que no levante absolutamente ninguna sospecha. O sea, ya el 5 de julio ya parece que contaban con Franco, aunque no está claro que él hubiera hecho alguna declaración. La historia del Dragón Rapid es muy romántica, es de película de aventuras, porque para no levantar sospechas, a Bolín se le ocurre ir con un agente secreto británico, que parece que iba a título particular, no a título de agente secreto, Hugh Pollard se llamaba, o Pollock, y Pollard. Y para disimular, acompañados de dos jóvenes rubias, a ser posible atractivas, para hacer como que era una expedición, que eran unas vacaciones que unos ricos ingleses se tomaban en Canarias, lo cual parece que no hubo necesidad de demostrar mucho esas apariencias, pero sí era una buena idea. Yo estuve buscando, me llamó la curiosidad, digo, ¿quiénes eran estas chicas que fueron con Bolín y con Pollock? Bueno, no he encontrado ninguna foto de ellas, me hubiera encantado encontrar alguna foto de ellas en la avioneta, pero no hay ni siquiera. Creo que hay una foto que no he conseguido de Franco sin bigote, con el bigote afrontado y vestido de civil para disimular en el viaje, con un pasaporte falsificado. Pero aquí está, sí he encontrado una foto de Hugh Pollock, su hija, Diana, porque las rubias que le acompañaron a Pollock y a Luis Bolín eran la hija de Pollock, que se llamaba Diana, y una amiga íntima de Diana que se llamaba Dorothy Watson. Interesante historia. Bueno, con eso fueron. Y ya empezó Franco. Pues la historia es como muy abigarrada, compleja, y me encantaría contarla, pero no me van a dejar por el tiempo, no, pero me la salto. Pero una cosa, era llegan, cuando van a aterrizar en el aeropuerto de Tetuán, Franco hace dar varias vueltas a la avioneta, mirando para asegurarse que están sus amigos, que han conseguido tomar el aeropuerto. Hubo una pequeña batalla para el control del aeropuerto de Tetuán antes de que llegara el avión de Franco. Esa astucia, bueno, se ve en cantidad de veces, pero voy a saltar a otra característica que me parece importante, que es la visión larga. Visión larga es ver las cosas a futuro. Es la estrategia, en el arte militar hay tres niveles. Uno es la táctica, que es ganar batallas, otro es la estrategia, que es ganar guerras, y hay otro que no sé cómo se llama, pero podemos llamarla el ser estadista, el arte global de la guerra, que es dirigir, el aprovechar el éxito para dirigir el país o la conquista que uno ha hecho a su mayor destino. Entonces hay una historia importante en la visión, una muestra de visión larga es bueno, por cierto, cuando Bolín le deja a Franco en Tetuán, Franco le da una carta encargándole que vaya a ver a Mussolini, a Italia, y ya de paso también a Hitler, para pedirle aviones, para comprar aviones. Le autoriza a Bolín, lo cual dice, ya estaba pensando, todavía no había, se estaba sumando a tomar el control del ejército de África y ya estaba pensando en que había que tener aviones y que había que entrar comprarlos en algún sitio, cosa que a Mola todavía no se le había ocurrido, llevaba tiempo preparando la batalla. Y hay otro elemento que a mí me llamó la atención, el Alcázar de Toledo estaba sitiado. Pero Franco estaba avanzando victoriosamente hacia Madrid. Cuentan que hubiera podido tomar Madrid fácilmente en aquel momento, todavía. Y sin embargo paró el avance sobre Madrid y se marchó a liberar el Alcázar.
Cuentan que a Hitler le enfadó mucho esta maniobra porque dice, es que está alargando la guerra, la podía haber ganado ya, no tenía que ver estratégicamente. Algunos biógrafos que dicen que Franco no era tan buen estratega ni tan buen táctico, entre otras cosas por este desvío de sus fuerzas para liberar el Alcázar. A mí me parece que fue una gran idea, no estratégica, fue una idea del tercer nivel, fue una idea de futuro, fue una idea de visión. El Alcázar no era famoso todavía, pero ya había la historia de que el hijo de Moscardó hubiera podido liberarse si su padre hubiera rendido el Alcázar. Moscardó no rindió el Alcázar no se rinde aunque maten a mi hijo, lo cual no hubiera adquirido el enorme valor que adquirió si finalmente el enemigo hubiera tomado el Alcázar, un sacrificio que no hubiera servido para nada. Gracias a Franco, ese hito, que tuvo en su momento, tuvo un enorme valor moral, sobre la moral de las tropas y de todo el país, ese gran valor, gran abnegación del general Moscardó, y bueno, y finalmente el hecho de que finalmente Franco consiguió recuperar y rescatar el Alcázar no fue una gran estrategia, pero fue una gran idea desde el punto de vista de la visión larga, de ganarse el afecto, el aprecio del pueblo. Y voy a dejar el resto para otro día, para el próximo día. Solamente quería, para terminar, diciendo, cuando acabó la Guerra Española y empezó la Guerra Mundial, y Franco estaba considerado como amigo de Hitler, amigo de Mussolini, y obviamente enemigo de los aliados, y pasó graves dificultades hasta que en el año 50 empezó la Guerra de Corea. Antes de empezar la Guerra de Corea empezaron los chinos atacando fuerzas americanas que estaban estacionadas por la zona. Los americanos siempre les ha gustado estar en sitios estratégicos, y los americanos, que no tenían mucha simpatía ya a los comunistas, se volvieron totalmente anticomunistas, ferozmente. MacArthur, que era el general que empezó la Guerra de Corea y que después hizo el macartismo, es decir, la persecución del comunismo en Estados Unidos, y entonces los americanos se encontraron con que toda Europa, Francia, Italia, era procomunista, habían fuertes simpatías comunistas. El único país anticomunista en Europa era España, y ya en el año 50, sin contratos, sin acuerdos y sin ningún papel oficial, pero ya empezaban los barcos de guerra americanos a recalar en los puertos españoles en su camino hacia Oriente. Y ahí empezó el cambio. Yo eso lo veo como otra muestra providencial. ¿Qué hubiera sido de España y qué hubiera sido de Franco si los americanos no se hubieran vuelto de repente anticomunistas? Como decía Franco, no, ahora ya son amigos nuestros, ya empiezan a darnos dinero, nos dan créditos. Se lanzó el gran lanzamiento español, se acabaron los bloqueos. Dice Franco, decía, nosotros no hemos cambiado, son ellos los que han cambiado y han venido a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.